Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que en esta mañana se han dado el tiempo para la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde Toluca, México. Queridos hermanos, es un gran honor, una gran dicha el ser el quien preceda los temas de este lema mensual que hemos de iniciar, titulado Santificados en tu verdad. En su primera parte, hermanos, el tema que nos compete es la santidad. Para esto, hermanos, tenemos un texto bíblico que es 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1, en la Nueva Versión Viviente, que nos dice a la letra de la siguiente manera: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Queridos hermanos, la reflexión de este día, de esta mañana, es comprender lo que significa santidad a través de un estudio etimológico y de esa forma identificar cuáles son sus características. Y antes de que empecemos a reflexionar, hermanos, recuerdo una ocasión que estaba en la iglesia compartiendo la palabra. Y recuerdo, hermanos, que le decía o saludaba a la iglesia con las siguientes palabras: ¿dónde están los santos del Señor? Y pues todos se quedaron callados, todos se quedaron mudos. Y pues sonreí, y les dije, ¿qué pasa, hermanos? ¿A poco no son santos? Y me respondió un hermano diciendo, hermano, es que no podemos llamarnos santos. Todavía seguimos cometiendo errores. Ninguno de nosotros podemos llegar a ser santo como es nuestro Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque hablar de la santidad conlleva, hermanos, mucho tiempo para cubrir este tema, ya que muchos de nosotros como cristianos tenemos diferentes puntos de vista. Y a veces es porque tenemos conceptos a medias, a veces porque ni siquiera sabemos que tenemos un llamado a ser santos por nuestro Dios. Y también, hermanos, saber que o no podemos identificar aquellas características acerca de la santidad. Bien, hermanos, entonces nuestra reflexión tiene que ver, hermanos, con el tema de la santidad. Y para eso, hermanos, hay algunas preguntas que yo quisiera responder, como la primera, hermanos, ¿qué es santidad? La segunda, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, hermanos, cuando nos indica, bueno, aquí en nuestro texto base, nos indica de manera implícita de que somos llamados a ser santos. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, nos dice, hermanos, que somos llamados a ser santos porque santo es nuestro Dios. Entonces esa es la segunda pregunta, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo y Pedro cuando nos indica que somos llamados a ser santos? Y la tercera, hermanos, ¿cómo debemos llegar o cómo podemos llegar a ser santos o qué características conlleva ser santos? Así que espero que estén listos y quiero iniciar, hermanos, diciendo que no es santidad, ¿sí? Muchas personas describen la característica de un santo a alguien cuando lo consideran bueno, cuando lo consideran correcto, cuando lo consideran inocente e inclusive justo. También lo consideran a alguien que no es malintencionado. Pero sobre todo, piensan que santo es aquel que no comete errores o faltas o que nunca se equivoca. Eso, mis queridos hermanos,
es una concepción a medias y además una concepción un poco equivocada. Queridos hermanos, esto que acabo de describir, podríamos expresar que se refiere a una persona perfeccionista o en perfección. Quiero ilustrarlo brevemente, hermanos. En aritmética se usa un símbolo matemático que describe que el número 10, hermanos, es o representa algo sin error, o lo que he mencionado hace un momento, alguien, hermanos, que no comete errores, que no comete pecado, que nunca falta. Y así, hermanos, es como se concibe lo que significa santidad. Santidad, hermanos, no es sentirse superior a los demás porque uno es apartado por Dios. En Juan capítulo 17, versículo 15 al 19, Jesús ora por sus discípulos diciéndole al Señor que los guarde del mal y los guarde de este mundo, porque sabe, hermanos, que este mundo es como una mar o como una ola, hermanos, que cuando el creyente está cerca de esa ola es capaz, hermanos, de ser derribado. Sin embargo, la oración de Jesús, hermanos, describe que la santidad, hermanos, está en nuestro Dios. Santidad, hermanos, no es juzgar a los demás por su condición y fanfarronear o sentirnos soberbios sobre ellos. Santidad también, hermanos, no es por nuestros méritos propios, no es una condición que se gana por sí mismo, sino que es dada por Dios, porque Él es el único santo. Santidad, hermanos, no es estar en un estado estático. Muchos tenemos la concepción de que somos apartados, y como estamos apartados, hermanos, no tenemos que tener que ver con los demás. Eso es equivocado. Santidad también no es querer ser como un Dios pequeño, sin error o pecado alguno. Mientras nosotros seamos humanos, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Este proceso, hermanos, es la ayuda del Espíritu Santo a vivir en santidad. ¿Y qué es la santidad, hermanos? De acuerdo a la imagen de nuestro Dios. Santidad, hermanos, no es ser despectivo con los demás y conocer toda la Biblia. Hay personas, hermanos, que conocen la Biblia al derecho y al revés, pero son groseras, son mentirosas, son injustas con los demás. Recordemos, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a la carta de los primera de Corintios, les exhorta muy fuerte, hermanos, inclusive cuestionando su espiritualidad elevada que ellos pensaban que tenían. Así que debemos tener cuidado, hermanos, de que el ser santos no significa, hermanos, que debemos ser despectivos, groseros con los demás. Santidad, hermanos, no es hacer acepción de personas. El hecho, hermanos, de que seamos santos no significa, hermanos, que los demás no merezcan conocer a Dios y mucho más, hermanos, experimentar su amor. Bien, hermanos, santidad, ¿qué es santidad en su sentido etimológico o técnico? El abordar, hermanos, esta enseñanza con relación a la santidad bíblica, debemos darnos cuenta que se nos impone la necesidad de hacer una definición de varios términos. La primera, hermanos, es que en el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea kadosh, que designa, hermanos, santo o ser santo o santo. Y generalmente expresaba, hermanos, la idea de separarse, de apartarse o consagrarse. Tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas al servicio de Dios. Decía hace un momento, el tema es muy, muy vasto, hermanos, no alcanzaría
un 30 minutos, 40, una hora o quizá algunas horas, hermanos, describir todo este tema. Sin embargo, hermanos, encontramos que tanto las personas como algunos objetos, hermanos, fueron apartadas para el servicio especial de Dios. Y el ejemplo de esto, hermanos, es el sacerdocio, es el tabernáculo de Moisés, con sus enseres, el diezmo, la primicia. ¿Dónde vemos esto, hermanos? En Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 41, Éxodo capítulo 29, versículo 43 al 46, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 4 y Levítico 27 del verso 30 al 34. En el Nuevo Testamento, hermanos, también encontramos la palabra santidad o la palabra santo. Esta palabra, hermanos, es una palabra griega que se expresa agios. Y esta tiene que ver, hermanos, con un atributo de la divinidad y cualidad de Dios. Segundo, hermanos, es un llamado a imitar esa cualidad de Dios, no en el sentido rígido, tirano, que muchos creemos acerca de Dios. Es decir, muchos creemos que Dios, hermanos, es tajante, que es duro, que es tirano. Y no es así, hermanos. Dios es amor. Y en ese amor nos llama a ser amor con los demás. Es decir, amar a nuestros enemigos y amar a nuestro prójimo. Porque en eso, hermanos, se refleja el amor y la obediencia a nuestro Dios. Y por último, hermanos, también indica una experiencia, hermanos, de permitir que el Espíritu del Señor esté en nuestra vida, en todo este caminar del cristianismo. Bien, hermanos, ahora voy a describir brevemente lo que acabo de decir. Para la Biblia, hermanos, santidad es mucho más que una cualidad moral. Ponga usted atención. Es mucho más que una cualidad moral. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos, que no se trata solamente de no cometer errores, sino que la santidad indica, hermanos, la cercanía a Dios. Cuando nosotros deseamos ser santos, hermanos, esa cualidad, ese atributo, lo voy a decir así, es un don de Dios, hermanos. Y ese don de Dios, hermanos, es a través de la fe, a través de la aceptación de que Él viva en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad de fe, en todo tu estilo de vida. La santidad, hermanos, indica esa cercanía, esa intimidad, esa comunión con Dios. Número 2, hermanos, también indica una pertenencia a Él, el único santo. Dice Levítico 19:2, sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Y luego Levítico 20, versículo 26 dice, ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Decía hace un momento, hermanos, a través del Antiguo Testamento vemos que el Señor aparta a su pueblo para que sean a imagen, o seamos conforme a su imagen. Por eso, hermanos, ser el pueblo elegido por Dios, el 3 veces santo, que es un superlativo y que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 3, Israel, hermanos, estaba llamado a ser una nación santa, una nación separada para Dios. ¿Pero en qué sentido, hermanos? Dios de Israel estaba comprometido con las masas, es decir, con la historia humana. Especialmente, hermanos,
con la defensa de las viudas, los huérfanos y todos aquellos que estaban oprimidos. Esto significa entonces que la santidad, hermanos, no es estática, es un llamado a representar la imagen de Dios, la imagen del amor desinteresado de Dios hacia la humanidad. Por eso, hermanos, la santidad bíblica no podía consistir solo en cosas del culto y de pureza, sino que debía aceptar en la fe la conducción de Dios en la historia de su pueblo y poder penetrar todas las esferas de la vida del ser humano, especialmente, hermanos, la justicia en favor de los pobres, de los débiles, de los forasteros, de los oprimidos. Por eso, hermanos, a veces hemos malentendido que apartarse significa, hermanos, como que limpiarnos de toda contaminación y olvidarnos, hermanos, de los que realmente también necesitan. Déjeme decirle, hermanos, no podemos ser santos si usted y yo no vemos por los demás. No amamos a los demás. Porque dice la Escritura allí en Génesis 1:26 que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor en su proyecto salvífico ha mostrado, hermanos, un amor incondicional. Y si Él, en su cualidad divina de ser santo, tiene, hermanos, esa apertura para todo aquel que confíe, que se entregue al Señor, que le pertenezca, sea santo, ¿por qué nosotros tenemos que oponernos y juzgar a los demás, señalar a los demás, inclusive sentirnos superior que los demás? La santidad bíblica, hermanos, no es pertenencia a un Dios lejano, a un Dios atemporal o ahistórico, sino es la pertenencia al Dios de las promesas de la tierra prometida. Génesis capítulo 15, del 1 al 27, Éxodo 6, versículo 2 al 8. La pertenencia de las promesas de Dios es que al que lucha contra los amalecitas y filisteos es por favorecer a sus pueblos, a su pueblo. Lo que más dificulta creer en Él y que a veces provoca rebeldía en los demás es su modo insondable de hacer historia, tan diferente de los cálculos humanos. Dice Romanos 11:33, qué incomprensibles son sus caminos. Una de las razones, hermanos, de reflexionar acerca de la santidad es ser barrera, es ser oposición de que aquellos que no le conocen puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas. De esa forma, hermanos, también es ser santos. Entonces, hermanos, pertenece pues la santidad bíblica, el esfuerzo, hermanos, de entender el modo actuar de Dios y sus designios. Y esto, hermanos, exige mucha fe y esfuerzos reales por comprender al Señor de la historia. Por eso cuando Dios, hermanos, nos llama a ser santos, conlleva o implica a imitar la cualidad y el atributo de Dios y a ser conscientes de esa llamada, pero sobre todo, queridos hermanos, ser un reflejo del amor, de la libertad y de la fidelidad de Dios en todo tiempo. Quiero poner un ejemplo, hermanos,
Cuando Dios elige a los profetas, a los maestros, a los sabios, el profeta, hermanos, es un hombre santo porque es separado para Dios. Pero en el sentido radical, hermanos, de que separado, se refiere a que está libre, hermanos, de las ataduras para ser un portavoz fiel y valiente de los mensajes, de los oráculos del Señor a su pueblo. Solo así, hermanos, podíamos o se podía dar cuenta el pueblo de que ese profeta era santo, porque era un enviado, hermanos, del Dios Santo. Y para ver todo esto, hermanos, o tener una base, lo podemos ver en Isaías 1, versículo 4, versículo 6, versículo 3, podemos ver el capítulo 6, versículo 3, el capítulo 5, el capítulo 19, versículo 24. Dios, hermanos, en su santidad exige que el profeta también lo sea, lo que implica, hermanos, también la pureza del pecado, pero también, hermanos, la libertad para acoger sin distorsionar los caminos salvíficos históricos de Dios y darlos a conocer con valentía. También aparece en Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 19. Y este es un ejemplo claro, hermanos, de que ser separado no implica, hermanos, estar en un lugar estático, sino es estar libre, hermanos, de las ataduras para ser portavoz fiel y valiente del mensaje salvífico de nuestro Dios. La santidad, hermanos, es una condición dada por la fe y mantenida por el Espíritu Santo. En todo el pueblo, hermanos, el que está llamado a participar de la santidad o de la justicia de Dios, requiere, hermanos, o no requiere sacrificios vacías, ni idas al templo, no más lunas nuevas ni sábados de los que practican el mal. No muchas oraciones, sino que se trata, hermanos, de hacer el bien y lo que es justo para ayudar al oprimido, hacer justicia al huérfano y defender los derechos de los que han sido oprimidos, como viudas, como aquellos que están en adversidad, en desaliento. Pero sobre todo también, hermanos, en ser obedientes a las palabras de nuestro Dios. Isaías capítulo 1, versículo 15 al 20, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor espera que nosotros podamos, hermanos, confiar en fe y mantener el Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. Porque el celo divino, hermanos, mueve a profetas, mueve siervos, mueve cristianos a emplearse a fondo, usando todos los recursos de su propia vida y sensibilidad e inteligencia para comprender y entregar el mensaje divino. En Oseas capítulo 11, versículo 4 y 9, hermanos, vemos en Oseas que a partir de su propio fracaso conyugal, descubre que Yahvé es incapaz de destruir a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque lo ama, como la madre que alza y besa a su hijo en la mejilla. Porque Él es Dios y no hombre. En otras palabras, Él es santo, que lo es y que no castiga, sino que
en su santidad, Él perdona a todo aquel que confía y cree en su nombre. Pablo, hermanos, en la carta de 2 de Corintios, capítulo 7, es una circular, hermanos, enviada a creyentes que están dispuestos a pertenecer, pero sobre todo abrirse a la transformación de Dios. Así como la carta de Primera de Pedro, hermanos, fue una circular que fue enviada a congregaciones de creyentes, en su mayoría compuesta por gentiles paganos. Con frecuencia Pedro, hermanos, utiliza la terminología del Antiguo Testamento para describir a la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, utiliza la santidad como ese llamado a ser la imagen del Dios vivo, del Dios que ama, del Dios que transforma, del Dios que acompaña, del Dios que limpia. Y no porque nosotros, hermanos, seamos buenos, sino porque el Señor es bueno, es bondadoso. Por eso, hermanos, nuestro texto base nos recuerda que el apóstol Pablo, hermanos, y el apóstol Pedro, apoyándonos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, es que no fuimos elegidos, hermanos, por una cara bonita, o por nuestras cualidades, o por nuestro comportamiento, o porque siempre hemos buscado ser buenos, dadivosos, ni porque pequemos poco, ni porque pequemos mucho, sino porque la gracia de nuestro Dios es la acción salvífica, es la que nos santifica, y como santificados, hermanos, somos llamados a ser santos. Porque es allí, hermanos, donde descubrimos la gloria de Dios, el amor de Dios y su pertenencia a ser cuerpo de Cristo y a poder recibir su Espíritu Santo que nos capacita a reflejar la imagen del Dios Santo a los demás. Así que ser santos, hermanos, es también comprender esa gracia, permitir que nos abrace, y es la forma, hermanos, que nos ayuda a vivir en santidad por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Quiero repetir, hermanos, la gracia de Dios, el amor, su gloria, hermanos, su santidad, nos ayuda a recibir por medio de su Espíritu Santo para capacitarnos y reflejar, hermanos, la imagen del Dios Santo a los demás. Así que, hermanos, la santidad no depende de nuestros pecados o de la fuerza de resistir el pecado, sino de la ayuda de nuestro Dios, que hace lo posible para que usted y yo deje ser o deje de pecar. Fíjense, hermanos, una cosa muy importante. Cuando usted lee la palabra, o cuando hemos leído y escuchado por medio de su palabra, que el Señor, hermanos, cuando se acercaba al enfermo, y no solo físico, sino espiritual, el Señor, hermanos, siempre al tocar el corazón de Dios, nadie podía seguir igual. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que la santidad, hermanos, tiene como condición confiar, tener fe en el Señor, pero sobre todo mantener, hermanos, el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Por último, hermanos, quiero preguntar, entonces, hermanos, la santidad significa que no podemos cometer errores, que tenemos que ser perfectos, que no podemos pecar. La respuesta a esto, hermanos, es que Dios nos ama, hermanos, a pesar de nuestros errores. Y Él quiere, hermanos, que seamos a su imagen. Pero también, hermanos, que no estemos estáticos, que no nos quedemos, hermanos, así solamente apartados. Y que no solo dejemos de cometer pecado y caer en la maldad o hacer maldad a los demás, sino que la santidad, hermanos, también significa que llevemos su luz redentora a toda la humanidad. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces sí estamos en graves problemas. Estaremos pecando, hermanos, al desobedecer, al dejar de ser santos. Dios, hermanos, quiere un pueblo que se santifique en acción. Pedro, hermanos, nos advierte en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y nos recuerda esas palabras: porque sois un linaje escogido, un pueblo santo, un real sacerdocio. ¿Y todo para qué, hermanos? ¿Para que nos quedemos quietos? ¿Para que no hagamos nada? ¿Para que podamos, hermanos, juzgar a los demás? No, queridos hermanos. Dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Este texto, hermano, resume claramente la santidad. Porque no somos llamados, hermanos, a ser como un trofeo en la vitrina de Dios, sino todo lo contrario, queridos hermanos. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados a ser santos como Él es santo, pero el error, hermanos, fatal es quedarnos estáticos, sin anunciar las virtudes y las buenas nuevas de Dios, la cualidad de Dios, el atributo divino de Dios y sobre todo el mensaje de amor que, al igual, hermanos, que el Señor nos ha hecho santo, quiere hacerlo con toda la humanidad. ¿Por qué razón? Por su gracia infinita y por su amor inagotable. Queridos hermanos, deseo que el Señor, a través de esta reflexión, nos pueda santificar, pero decía, hermanos, en estas tres características importantes. Número 1, hermanos, imitando y aceptando el don de Dios, que es la santidad. La santidad, hermanos, es un don de Dios, de su atributo, y esa cualidad, hermanos, debe vivir en nosotros, porque somos sus hijos, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Otra característica, hermanos, es que hemos sido apartados, es decir, libres para anunciar, para llevar, para gritar la voz de Dios a aquellos que viven en opresión, en injusticia, en desamor, en perdición. Y sobre todo, hermanos, para estar en movimiento, hacer el bien a los demás. Y número 3, hermanos, es una condición dada por la fe en Cristo Jesús, porque es la forma
en que el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda a vivir en santidad. Queridos hermanos, tenemos un gran llamado, y en especial, hermanos, este mes es que seamos santificados en la verdad del Señor. Así que, hermanos, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, Señor, en apartarnos. Pero usted dice